Hola niños, hola niñas, qué rico encontrarnos de nuevo en esta clase del contenido de formación ciudadana de sexto básico. Mi nombre es Daniela y yo voy a acompañarte en esta lección sobre deberes y derechos de los ciudadanos. Antes de empezar, quiero que por favor te pongas en un lugar en el que te sientas cómodo, ojalá en una mesa o en un escritorio, porque quiero que hagamos una actividad durante esta clase para que podamos aplicar lo que yo voy a contarte. Podamos llevarlo de inmediato a la práctica con un material concreto, un afiche en realidad. Vamos a hacer una infografía. ¿Ya? Por eso necesito que estés cómodo y también necesito que tengas algunos materiales que son a elección. Las infografías son elementos que usamos para comunicar información de forma visual. Por lo tanto, el material que elijas va a ser solo tu decisión. Yo en mi caso voy a usar una hoja de blog, voy a usar este papel entretenido que es de mariposas y de cuadrículos, y voy a usar lápices de colores, tengo tijeras, tengo stick por si necesito pegar algo, así que eso, necesito que tengas materiales a tu elección para hacer una infografía, que es la forma en la que nosotros vamos a comunicar todo lo que vamos a aprender en esta clase el día de hoy, pero de forma resumida, de una forma más llamativa, para que luego cuando quieras mostrarle esta infografía a alguien, les llame la atención y les interese leer la información que hay. Entonces, para que esto sea bien estructurado, un poco más ordenado, estas son las 5 preguntas que van a ir en la infografía, ¿ya? Estos 5 temas son los que deben ir sí o sí en la infografía para que queden claros en qué consisten los derechos y los deberes. Por eso, si tú quieres anotar estas preguntas ahora, sería genial que tomaras apuntes, que las anotaras y que después, a medida de que yo vaya hablando, no sé, de los derechos en una república democrática, tú puedas tomar el apunte, ¿ya? O cuando yo hable de la relación entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución, tú tomes el apunte, ¿ya? De esta forma, cuando lleguemos al final de la clase, tú vas a estar listo para hacer la infografía, la actividad. ¿Te parece? Así que te invito a que anotes esto y que te prepares para el contenido del que te voy a hablar y que te voy a explicar ahora. ¿Sí? Entonces, esta clase se llamaba Derechos y Deberes de las Personas. Esto es un tema muy importante. Es muy importante porque nos atañe directamente. Nosotros desde que nacemos tenemos derechos y luego vamos aprendiendo de a poco que también tenemos deberes que cumplir. Estos derechos y deberes son muy importantes porque están basados en un principio de justicia y de orden. ¿Por qué nuestra República Democrática establece derechos y deberes? Para que sean respetados por todos los integrantes de la República. Primero, ¿por qué? Porque si son respetados por todos los integrantes de la República, se va a construir un proyecto de país en donde prime el bienestar y la armonía social, en donde nuestras relaciones humanas sean basadas en el respeto y en la justicia. Por lo tanto, es muy importante que todos la respetemos. Esto es la base del compromiso social, del pacto social que vamos a hacer como ciudadanos de un país, ¿ya? Por lo tanto, es muy, muy importante. Avancemos. Entonces, como te decía, es muy importante. Se me arrancaron las hojitas. Como te decía, es muy importante respetar estos derechos porque forman parte del pacto social que se va a hacer en este país. Imagínate, un país es
como un barco, debemos estar todos remando hacia el mismo lado, ¿ya? Si hay uno que está remando en un lado diferente, probablemente el barco no va a avanzar, y lo que necesitamos nosotros es movernos hacia adelante, crecer, pero crecer todos juntos. Y una de las maneras de crecer todos juntos es acatando las normas que van en beneficio de todos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes deben respetar los derechos? Vamos a hablar de los derechos primero, ¿ya? Los derechos deben ser respetados por las personas. ¿A qué me refiero por las personas? Me refiero a que tú, yo, cada ser individual, cada ciudadano, cada integrante de la República debe levantarse en la mañana y debe saber que inconscientemente nosotros tenemos derechos y que nosotros debemos cuidar el cumplimiento de estos derechos, de nosotros y de las demás personas. Nosotros debemos estar súper siempre claros que tenemos derechos y debemos resguardar nuestros derechos, y no podemos dejar que nadie pase a llevar nuestros derechos. ¿Quiénes más deben cumplir o deben respetar los derechos? La comunidad. Me refiero a todos los lugares en los cuales nosotros compartimos como sociedad. El colegio, el trabajo, el club deportivo, la junta de vecinos, todas las instancias en donde nosotros podemos compartir deben estar basadas en el respeto de los derechos. Y el Estado. El Estado es, como lo vimos en clases anteriores cuando hablábamos de la Constitución, el Estado debe crear los instrumentos o las instituciones para resguardar los derechos. En el caso del Estado Democrático de Chile, de la República Democrática de Chile, se crea y se incluye en la Constitución artículos que resguardan los derechos de las personas, y crea instituciones que resguardan los derechos de las personas, independiente de lo que creamos, independiente de la condición que tengamos, si somos hombres, mujeres, si profesamos una religión o otra, independiente de nuestro color de piel, todos tenemos los mismos derechos, todos. Por lo tanto, esto es fundamental, y el Estado debe ser el garante de nuestros derechos, debe garantizar que estos derechos sean respetados, ¿sí? A través de la Constitución y a través de instituciones que velen por esto. Entonces, vamos a reflexionar al respecto. ¿Por qué hice una pausa de inmediato? Porque este tema es muy importante. A veces, por haber nacido en una república democrática, no le tomamos el peso a lo que significa vivir en una república en la cual somos libres de manifestarnos, de expresar nuestra opinión, en la cual el Estado nos asegura ciertas cosas para que nosotros podamos crecer sanos y desarrollarnos para luego ser aportes en la sociedad. Como nacimos en una sociedad así, no le tomamos el peso, quizás a veces no lo valoramos, pero hay países en los cuales estos derechos no son resguardados, no tienen libertades, están obligados a creer en ciertas cosas. Nosotros no, nosotros tenemos nuestros derechos resguardados. Entonces, respetar a las personas ayuda a vivir en una sociedad justa. ¿Qué crees tú? Si yo respeto a mis vecinos, si yo respeto los derechos de mis otros vecinos, ¿contribuyo de alguna forma a que la sociedad esté o se consolide bajo los pilares de la justicia? Absolutamente sí, ¿cierto? Porque eso es lo que busca el resguardo de los derechos y el respeto de los derechos, una sociedad justa. ¿Y hay relación entre la democracia y los derechos? Claro, hay relación. ¿Por qué? Porque la democracia resguarda y garantiza que todos tengamos derechos, independiente de la condición que tengamos como seres humanos. Ya todos tenemos derechos y deben ser resguardados. Avancemos. Bueno, pero nuestros derechos tienen un origen. Han sido varias las instancias en las cuales se ha luchado por los derechos de las personas, como por ejemplo en la Revolución Francesa de 1789, en donde se luchó por la igualdad, la libertad.
Pero nuestro antecedente más inmediato y más claro y concreto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Te suena? ¿La habías escuchado antes? Esta declaración o los derechos humanos, que también se les llama derechos esenciales o derechos fundamentales, están establecidos en esta Declaración Universal. Esta Declaración Universal tiene un contexto histórico o surge en un contexto histórico bastante doloroso, bastante profundo, bastante triste, ¿sí? Porque esta declaración su origen es terminada la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento bélico entre muchos países de Europa y Estados Unidos y Asia. Y esta guerra tuvo consecuencias muy graves en algunos de los países que estaban involucrados, pero principalmente en las personas, ¿ya? Específicamente en el pueblo judío. Este pueblo fue discriminado y fue vilmente tratado, ¿ya? Fueron degradados, fueron violentados, fueron separados de sus familias durante la guerra, fueron asesinados, y es el episodio de la historia que se conoce como el genocidio, el holocausto hacia los judíos. Fue tan terrible lo que sucedió con estas personas que cuando terminó la guerra en 1945, 3 años después, hubo una asamblea de las Naciones Unidas en donde participaron 56 países. Claro, 56 países firmantes, y se estableció esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde el principal foco era establecer que todos teníamos derechos, que todos nacíamos libres, libres de discriminación, que no podíamos ser violentados, que no podíamos ser torturados. Se establecen esta serie de elementos que garantizan nuestra dignidad como seres humanos. Habla también que los derechos son inalienables, o sea, que no podemos transarlos, van a estar con nosotros desde que nacemos, son inherentes desde que nacemos, ¿ya? Independiente del país en el cual tú nazcas, independiente del color de tu piel, nadie nunca puede violentarte, nadie nunca puede humillarte ni quitarte tu dignidad. Entonces, eso es lo que establece esta declaración. En el momento en el que se firmó esta declaración, firmaron 56 países, con 3 que se abstuvieron de firmar, y a medida que fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, más países firmaron, y uno de ellos fue Chile, ¿ya? Chile firmó esta declaración. ¿Y esto qué significa? Que cuando el país firma esta declaración de las Naciones Unidas, de esta asamblea, adscribe y debe proteger o debe asumir que lo que aparece en esa declaración debe cumplirlo y debe protegerlo, ¿ya? Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución de Chile. Tengo aquí 4 tarjetas. Yo te las voy a leer, son 4. Y en ellas aparecen artículos, ¿ya? Por ejemplo, artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿sí? Vamos con otro artículo, todos son iguales ante la ley sin discriminación y tienen sin distinción derecho a igual protección ante la ley. Otro artículo, igualdad ante la ley. En Chile no existen ni grupos, no existen ni personas ni grupos privilegiados. Y otro artículo, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Qué opinas de esto?
nuestra primera impresión podría ser que es correcto, que está muy bien que establezcan estos artículos, este tipo de cosas. Pero, si tú te fijaste, hay algunos que son muy parecidos. ¿Te diste cuenta de eso? Hay algunos artículos que son muy parecidos entre sí. Como por ejemplo, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y como por ejemplo, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dicen prácticamente lo mismo. Y esto es porque no son del mismo libro. ¿Ya? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, corresponde al artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este artículo corresponde a la Constitución de Chile. ¿Qué significa esto? Que Chile se inspiró, o tuvo que tomar este derecho cuando firmó la Declaración de los Derechos Humanos, tuvo que incluir este derecho en su Constitución. ¿Sí? Porque el Estado, después de adscribirse a la declaración, debía incluir los derechos que allí aparecían, ¿ya? Como por ejemplo también acá, este artículo 7 es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dice: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección ante la ley. O sea, sin discriminación, la ley nos debe proteger sí o sí. Y el artículo 19.2, igualmente somos iguales ante la ley, en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. O sea, la Constitución de Chile toma este artículo y lo considera en su Constitución. ¿Sí? Continuemos. Los derechos generan deberes. Hemos hablado permanentemente durante esta clase de derechos, pero los deberes, ¿qué son los deberes? Como aparece en la definición que está aquí a mi costado, son la obligación moral que se tiene con una persona, con un derecho o con una condición que debe ser cumplida. En el caso de nosotros tenemos una obligación moral a cumplir con los derechos que nos establece la Constitución, ¿ya? Y esto es importante porque de los derechos se desprenden deberes. Yo tengo derechos, sí, desde que nazco, ¿ya? Yo nací y de inmediato tengo derechos que son garantizados por el Estado y por todas las personas, en este caso en un país, las personas, comunidades, etc. Pero a medida que yo voy creciendo, debo asumir también y debo comprometerme con el cumplimiento de los deberes que se desprenden de los derechos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el derecho, como establece el artículo 8, yo tengo el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese es mi derecho. Yo tengo el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El Estado, eso va a desprender un deber, que va a ser el deber del Estado. El Estado va a tener que velar para que este derecho no sea afectado, para que el medio ambiente no sea mitigado por la contaminación. O sea, yo tengo un derecho, por lo tanto, como yo tengo un derecho, esto va a corresponder un deber que también va a tener que ser cumplido. En este caso puede ser el Estado, como lo mencioné, o nosotros con la responsabilidad de no ensuciar el medio ambiente, de no contaminar el medio ambiente. O por ejemplo, yo tengo el derecho a la protección de salud, ¿cierto? El Estado me debe garantizar que yo tenga el acceso a la salud, ¿ya? Pero ¿eso qué va a significar? Que mi derecho va a tener que estar resguardado o va a desprender un deber para el Estado. El Estado va a tener que, como te mencionaba, garantizar que yo pueda acceder al sistema de salud, que yo pueda sanar en el sistema de salud o que yo pueda rehabilitarme de cualquier enfermedad en el sistema de salud.
¿ya? Mi derecho o los derechos van a corresponder a un deber que debe ser cumplido, valga la redundancia, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado lamentablemente muchas veces? Es que los derechos humanos o los derechos fundamentales o esenciales no son protegidos, ¿ya? Lamentablemente a veces esto no sucede, ocurren situaciones específicas en las cuales el Estado o la comunidad o las personas no protegen o no cuidan o resguardan los derechos y de qué manera yo puedo evitar o proteger mis derechos. Primero, a través de las instituciones del Estado. Por ejemplo, yo puedo ir a los tribunales a poner recursos de amparo si es que lo necesito. ¿De qué otras formas? Recurrir a organizaciones o fundaciones para que me puedan ayudar en procesos o en la protección de mis derechos. ¿Y de qué otra forma también? A través de la concurrencia a marchas o a campañas que velen por el cuidado o la protección de estos derechos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer nuestro organizador gráfico. ¿Alcanzaste a tomar los apuntes? ¿Cómo vas con los apuntes? No te pregunté durante la clase, pero me imagino que ya pudiste resolver alguna de tus dudas de acuerdo a las 5 preguntas que mencionamos al comienzo. Si tienes alguna duda o no alcanzaste a anotar algo, si quieres puedes poner pausa y retroceder al punto en el que necesites parar para volver a apuntar lo que te haga falta. Entonces, para hacer nuestro organizador gráfico, vamos a usar los materiales que eran a libre elección. Yo anoté unos como bastante genéricos, que es la hoja, lápices de colores y, bueno, en mi caso tengo estos materiales que te mostré al comienzo. Vamos a comenzar, o yo en mi caso voy a comenzar abordando con el tema principal al centro, ¿ya? ¿Qué son los derechos y los deberes? Derechos y deberes. Lo anoté con un color vistoso para que esto sea llamativo, ¿ya? Voy a desarrollar la primera pregunta donde la tengo ya anotada o cualquiera de las preguntas que tú quieras. Entonces, ¿por qué existen los derechos en una república democrática? ¿Pudiste identificar esto? ¿Pudiste tomar el apunte? Yo voy a recortar. Recuerda que esto, la idea es que quede muy vistoso, que resalte la información, pero también que la sintetice, recuerda, eso es muy importante. Entonces voy a resaltar con este papel entretenido y voy a anotar eso, la pregunta. Y si tú consideras que no es necesario anotar la pregunta, solo el apunte o el resumen que hiciste de ese tema en particular, de esa pregunta en particular, está bien. Tú decides cómo va esto. Entonces, ¿por qué existen los derechos en una república democrática? Porque este va a ser mi resumen, tú puedes hacer el tuyo de acuerdo a lo que escuchaste. Entonces, ¿por qué existen los derechos en una república democrática? Porque los derechos se establecen las líneas para garantizar la dignidad de todos. ¿Ya? Entonces, luego de que yo anoto este resumen, tú lo puedes hacer de alguna otra forma. Yo
pude haber anotado que los derechos establecen las líneas para garantizar o establecen los lineamientos para garantizar la dignidad y la justicia en una sociedad. Yo anoté más acotado porque escribí muy grande con el plumón, ¿ya? Pero tú a lo mejor puedes anotar más pequeño. La idea es que sea llamativo. Y voy a pegarlo aquí, ¿sí? ¿Cierto? Así voy a ir armando esta infografía. ¿Qué otra pregunta podemos tomar? A ver, ¿qué otra pregunta les hice al comienzo? ¿Por qué es importante cumplir los deberes? Porque si bien nuestros derechos son primordiales, los deberes se desprenden de los derechos. Y es un compromiso que nosotros asumimos con la sociedad, con nuestra comunidad. Por lo tanto, eso es importante. Realizar nuestros deberes para con la sociedad habla del compromiso que tenemos con que este proyecto de país avance, ¿sí? Entonces, sigo anotando. Voy a usar más de este papel. Recuerda, esto es muy importante, el tema del desprendimiento de los deberes. Por ejemplo, si yo tengo el derecho, porque antes mencioné ejemplos que relacionaban o que hablaban solo del Estado, pero si yo, por ejemplo, tengo el derecho a manifestar mi opinión libremente, ¿qué deber se desprenderá de ese derecho? Si yo tengo el derecho de manifestarme libremente, mi deber va a ser escuchar las opiniones de los demás con respeto, porque así como me escuchan a mí, mis manifiestos o mis opiniones, yo debo ser capaz y tengo el deber de escuchar a los demás con respeto. ¿Se entiende? Entonces, por eso es muy importante, porque va generando los principios para que nuestra sociedad pueda lograr una convivencia armónica y todos estemos con el mismo plan, ¿cierto? Entonces, mira, te voy a ir mostrando cómo me va quedando. Probablemente a ti te quede mucho más lindo. Yo estoy haciéndolo a modo de ejemplo. Y no lo voy a terminar. Voy a dejarlo hasta este punto. Te lo voy a mostrar, sí. Voy a dejarlo hasta este punto. A ver si te da alguna idea. A ver. Aquí me faltan temas, pero idealmente tú debes terminarlo. Y luego de que lo termines, sería genial que se lo explicaras a alguno de tu familia o de tus amigos para que a ti te quede más claro el tema, porque cuando tú explicas algo, lo comprendes mejor, ¿sí? Mira, así lo estoy haciendo yo. ¿Te gusta? Estoy sintetizando la información, la estoy poniendo de una forma como llamativa. Y eso, aquí está todo, aquí debería ir todo el resumen de nuestra clase. Yo te invito a que lo termines, te invito a que lo converses con tu familia, que hablen de esto, porque esto es como estar, como te mencionaba, en un gran proyecto. Todos debemos aportar siempre con respeto, siempre cuidando nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes. Así que yo te mando un abrazo súper apretado. Espero que nos encontremos de nuevo. Que tengas súper linda tarde o lindo día. Chao.